Fua, 0-2. Qué malos son estos del Málaga. Nada que ver con el equipo de Lituania, que está repleto de jugadores internacionales. Claro, Sergio, eso es una obviedad. Son internacionales porque juegan con Lituania, ¿eh? ¿Ah, sí? Entonces, si yo soy internacional, ¿por qué no juego con Lituania, eh? A ver cómo explica esto, Bardano. Mira, hablando de la selección, creo que fue poco acertado reírte de Piqué cuando contestó en catalán. Eso da mala imagen al Madrid. Ay, qué pesado con los catalanes. Ya dije que era una broma. Pero hiciera broma, ¿por qué pusiste esa cara? En mental, querido Jorge, porque esta es mi cara de broma. ¿Serio? Broma. ¿Serio? Broma. ¿Serio? Broma. ¿Serio? Sergio, Broma. Sergio, ¿Serio? Sergio, Broma. Sergio, ¿Serio? Sergio, Broma. Sergio. Eso no era al revés. Ah, no. Lo que yo quería decir es que si todos somos españoles, ¿por qué no hablamos español y nos entendemos todos? No, totalmente de acuerdo, pero en público tenemos que ser educados y respetuosos. Ya. ¿Como Mourinho o a lo mejor como Cristiano Ronaldo? ¿Eso lo dices en serio? Claro que no, Quillo. No ves mi cara de broma. Ea, 1-4 y ya somos líderes. Bueno, Sergio, yo me voy al vestuario. Voy a enviar un twister y vengo. Victoria en Málaga, arriba España. Sí, Sergio, Canal Sur. ¿Cómo valora el partido del Madrid? ¿Es para el Canal Sur? Sí. ¿Quieres que le diga en idioma andaluz? Dale. Les hemos metido una paliza a esos asipotao y ahora ya somos líderes y olé. Sergio, ¿das por zanjada de una vez por toda la polémica del catalán? Totalmente. Yo sigo creyendo que es una tontería que los catalanes hablen en dialecto. Pero como tengo un micro delante, ¿qué voy a decir? Respeto absoluto para el catalán. Incluso yo hablo catalán. ¿Ah, sí? ¿Podría sernos una demostración con Salero? Por ejemplo, los catalanes, quillo, lo dicen xicot. Ole, ellos dicen óndima. Edificio, ellos dicen... ¿Cómo era? Yo diría que edifici. Que yo ya lo sé que es difícil, pero deja de pensar un rato, ¿no? Edificio, Murphy, ¿no?